Ella prometió no volver a amar jamás, y yo prometí hacerla romper esa promesa. Esta no es solo una historia de pasión, es una historia sobre cicatrices invisibles, promesas rotas, besos que arden y miradas que lo dicen todo sin pronunciar una sola palabra. Si alguna vez amaste a alguien que juró que nunca más volvería a amar, si crees que hasta los corazones más heridos pueden volver a latir con fuerza, entonces quédate hasta el final de este video, porque esta historia te va a consumir. Va a hacer que te ilusiones, suspires, desees y quizás hasta recuerdes a alguien. La lluvia caía ligera esa tarde fría, como si el cielo supiera exactamente lo que pasaba dentro de ella. Clarisa observaba las gotas deslizarse por el cristal de la cafetería, con las manos envueltas en una taza de té caliente que ni siquiera recordaba haber pedido. No sonreía, no hablaba. Su mirada parecía atrapada en algún punto del pasado, donde quizá aún existía el amor, o lo que quedaba de él. A los 37 años, se había convertido en una experta en silencios. Cada gesto contenido, cada palabra no dicha, era consecuencia de una promesa. No volver a enamorarse. No volver a permitirse sentir. La última mujer que tocó su corazón también fue quien lo dejó hecho pedazos. Y fue entonces cuando ella entró. No haciendo ruido, sino con una presencia que ocupaba todo el aire. Morena, con ojos que chispeaban y una sonrisa demasiado atrevida para ser martes por la tarde. Julia era todo lo opuesto a lo que Clarisa intentaba mantener lejos. Vivaz, intensa, con un aura que gritaba: «Yo no sigo reglas». La desconocida se acercó al mostrador, pidió un café y en cuestión de minutos estaba allí, sentada justo a su lado, como si el destino las hubiera empujado al mismo rincón de la ciudad. Pareces alguien que ya perdió demasiado, pero aún no ha perdido el placer de vivir. La frase salió de los labios de Julia como una provocación, pero llevaba una ternura imposible de ignorar. Clarisa no respondió, pero por primera vez en mucho tiempo apartó la mirada de la ventana y se atrevió a mirar a alguien. Lo que comenzó como un café compartido en un silencio incómodo evolucionó, en los días siguientes, en miradas cada vez más largas, sonrisas titubeantes y frases llenas de segundas intenciones. Julia era atrevida. Deslizaba los dedos por la mesa como si quisiera recorrer algo más. Hablaba con una voz baja, grave, que erizaba la piel de Clarisa sin que ella pudiera entender por qué. Y lo más peligroso de todo, Julia sabía escuchar. Escuchaba las pausas, los miedos, los no disfrazados de indiferencia. Estaba allí, moviendo cosas que Clarisa juraba haber encerrado para siempre. Una noche de viernes, Clarisa cedió. Aceptó la invitación de Julia para dar un paseo, que terminó en un departamento pequeño, acogedor y peligrosamente íntimo. La ciudad dormía, pero dentro de ese lugar, los cuerpos empezaban a despertar. Las manos de Julia fueron demasiado suaves para ser solo amigas y demasiado intensas para no ser una advertencia. Clarisa intentó retroceder, pero cuando los dedos tocaron su cintura y la boca de Julia se acercó demasiado, lo sintió. Deseo, calor, vida, una chispa que amenazaba con incendiarlo todo. Estaba a punto de romper su promesa y aún no sabía cuánto iba a doler o a salvar su alma. Clarisa todavía no entendía cómo había llegado hasta ahí. La puerta del departamento de Julia se cerró detrás de ella con un clic suave, pero que sonó más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido en los últimos años. Era como si, en ese instante exacto, algo dentro de ella también se hubiera cerrado. El capítulo de la negación, del miedo, de la promesa tonta que se hizo a sí misma para protegerse, pero que ahora se derrumbaba bajo la mirada firme y hambrienta de Julia. El ambiente era sencillo, pero cada detalle parecía llevar la misma intensidad que la dueña de ese espacio. La luz baja, ámbar, proyectaba sombras suaves sobre la pared. El aroma en el aire era una mezcla de incienso y café dormido.
Julia caminaba despacio, como una cazadora que sabe exactamente cuándo avanzar. Y Clarisa lo sentía todo. Cada paso de la otra mujer reverberaba dentro de ella como un eco, un llamado, una amenaza. ¿Tienes miedo de sentir?, preguntó Julia, parándose justo frente a ella. Las palabras salieron como una caricia cálida en el cuello. «Tengo miedo de perderme», respondió Clarisa, con una voz más débil de lo que hubiera querido. «Entonces piérdete. Yo te voy a encontrar», dijo Julia, acercándose como si el mundo entero estuviera contenido en ese espacio entre las dos. El primer contacto no fue en los labios, como Clarisa esperaba. Fue en el rostro. Un solo dedo, trazando la línea de su mandíbula hasta la barbilla. Luego, el dedo se volvió palma, y toda la mano sostuvo el rostro de Clarisa con una dulzura que dolía. Cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, la boca de Julia estaba allí, tan cerca que podía sentir el calor. Pero no el beso, aún no. «Si me besas, no habrá vuelta atrás», susurró Clarisa. «¿Alguna vez has vuelto del lugar en el que estás ahora?». Y entonces sucedió. Un beso. Pero no cualquier beso. Fue un salto al abismo, un rompimiento, una traición a todas las promesas hechas en noches solitarias. La lengua de Julia bailaba con la suya como si ya se conocieran de antes. Las manos, al fin, perdieron el miedo. Julia deslizó los dedos por la cintura de Clarisa, levantando su blusa con calma, descubriendo milímetros de piel como quien abre un secreto. Clarisa tembló, no de frío, sino de nostalgia, de hambre, de sorpresa al descubrir que aún podía sentirse así. La blusa cayó al suelo como si fuera el final de una armadura. Julia la miraba como si hubiera descubierto algo sagrado, o demasiado peligroso para resistirse. Clarisa intentó detenerse, pero cuando Julia besó la piel justo debajo de su cuello, cuando sus dedos trazaron los costados de su cuerpo con precisión quirúrgica, cuando sus bocas se encontraron otra vez con más prisa, más deseo, más verdad, Clarisa dejó de luchar. Cayeron sobre el sofá y sus cuerpos se encontraron como piezas de un rompecabezas que solo tenían sentido juntas. La respiración de ambas se volvió banda sonora. Los suspiros, melodía, las caricias, palabras. Julia descendía por la piel de Clarisa con una reverencia que rozaba la devoción. Y Clarisa, con los ojos cerrados y el cuerpo rendido, sentía algo más fuerte que el placer. Se sentía vista, deseada, sanada. Esa noche no hubo solo sexo, hubo liberación. Julia no tocó solo el cuerpo, tocó las heridas, las ausencias, los miedos, tocó donde nadie más llegaba, y aunque no lo dijera en voz alta, Clarisa ya lo sabía. La promesa había sido rota. La mañana llegó sin pedir permiso, atravesando las cortinas con un rayo de luz dorada que recortaba la sábana blanca sobre la piel desnuda de Clarisa. El cuarto de Julia estaba en silencio, pero su cuerpo aún gritaba. Gritaba el tacto, el sabor, el peso de aquella noche. Estaba marcada. Por dentro, por primera vez en años, se sentía despierta, eléctrica, viva, pero también asustada, porque lo que había sucedido allí no fue solo físico. Julia no solo la había desnudado, había invadido sus muros, derribado defensas cuidadosamente construidas y con un simple beso, hecho que Clarisa dudara de todo lo que creía poder controlar. Se levantó despacio, como quien carga un secreto en el cuerpo. El suelo de madera fría hizo estremecer cada centímetro sensible que Julia había despertado. Caminó hasta la ventana, sosteniendo la sábana contra el pecho, intentando ocultar de sí misma cuán vulnerable se sentía. Afuera, el mundo seguía como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de ella, una guerra silenciosa comenzaba. Fue solo una noche, repetía mentalmente, pero sabía que era mentira. El problema era, quería más. Julia apareció en la puerta del cuarto, vestida solo con una camiseta suelta y una sonrisa perezosa. Sus ojos oscuros analizaron a Clarisa como si fuera una obra inacabada. ¿Huyendo de mí tan temprano?
Su voz era una invitación, cálida como café recién hecho. Clarisa intentó responder con frialdad, pero el recuerdo del toque de Julia aún ardía en su piel. Debería irme. Esto no debió pasar. ¿No? Julia se acercó sin prisa. ¿Porque fue demasiado bueno? ¿O porque te hizo sentir algo que juraste no volver a sentir? Clarisa tragó en seco. Esa mujer no jugaba limpio. Sabía exactamente dónde golpear. Julia se acercó más, colocó un mechón del cabello de Clarisa detrás de la oreja y sus dedos bajaron por el lateral del cuello hasta llegar a la cintura. No voy a prometerte nada, Clarisa, salvo la verdad. Si quieres irte, vete. Pero si te quedas, voy a recordarte cada día que el placer no tiene que doler, que el tacto no tiene que destruir, que todavía eres deseada, que sigues siendo mujer, que aún estás completa. Clarisa vaciló. Su cuerpo quería quedarse. Su mente gritaba, «¡Corre!». Pero antes de que pudiera decidir algo, los labios de Julia encontraron su hombro, luego su clavícula, y una línea de besos se fue formando como un camino de regreso al infierno delicioso que era rendirse a esa mujer. La sábana resbaló sin resistencia. Las manos de Julia sabían el camino, pero esta vez fue más lenta, más cuidadosa, como si dijera, esta vez quiero que sientas cada segundo. La mañana se convirtió en tarde entre las sábanas. Julia la hacía reír entre gemidos. Le susurraba cosas indecentes con una ternura absurda en la voz. Tocaba como quien pide permiso, pero también como quien sabe que es dueña del momento. Clarisa ya no podía huir. Estaba adicta a esa forma de ser amada sin promesas, solo con presencia, con piel, con fuego y ternura entrelazados en un ritmo que la hacía olvidar el mundo afuera. Pero el mundo no desaparece por mucho tiempo. Cuando Clarisa llegó a casa, más tarde, el silencio de su apartamento era más ruidoso que nunca. Todo allí gritaba soledad, los cuadros torcidos, el sofá vacío, la cama fría. Era como si el espacio supiera que había sido traicionado. Se sentó en el suelo de la sala, aún sintiendo el perfume de Julia en la piel, y lloró. Lloró de miedo, de deseo, de culpa. Lloró porque, en el fondo, sabía que se estaba enamorando, y amar, para ella, siempre había sido sinónimo de perder. Clarisa intentó alejarse. Lo intentó, porque lo que sentía era demasiado grande, demasiado intenso, demasiado peligroso. Inventó excusas. Se escondió detrás de compromisos que no existían. Se sumergió en el trabajo como si fuera una armadura. Pero nada podía silenciar el recuerdo de la voz de Julia al oído. El aroma que parecía haber impregnado sus sábanas, la forma en que sus manos la tocaban como si conocieran mapas antiguos que ni ella sabía que existían en su propio cuerpo. El deseo se volvió veneno. Cuanto más evitaba, más ardía. Julia, por su parte, no forzaba nada, pero siempre estaba allí, con mensajes cortos, provocativos, con audios susurrados que parecían promesas, con una foto enviada al final de la noche, siempre acompañada de la misma frase: «Si quieres, ven». Clarisa resistió una semana, 7 días de abstinencia emocional y física que parecían tortura, hasta que en la 8ª noche, después de una reunión agotadora, una copa de vino y una playlist melancólica que ella misma eligió para alimentar la nostalgia, llegó el mensaje: «Tengo la puerta sin llave». Y como si estuviera en trance, tomó la llave del coche y fue. Sin pensar, sin racionalizar. Condujo como quien huye, pero hacia el peligro. Al llegar, Julia abrió la puerta vestida solo con una camisa social demasiado larga para ser solo suya, el cabello recogido en un moño desordenado, la mirada de quien ya sabía que ella vendría. «Te dije que volverías», susurró con voz arrastrada. Clarisa intentó contener el impulso, pero el beso llegó antes que cualquier palabra, un beso urgente, pegado, desesperado. Tropezaron por los cuartos, derribando cojines, chocando con muebles, como 2 fuerzas opuestas que, al encontrarse, causaban una explosión.
Julia la empujó contra la pared. Mordió su clavícula con un hambre casi ritual. Las manos de Clarisa tiraron de los mechones del moño hasta soltarlo. Y entonces, entre besos jadeantes y miradas hambrientas, dijo: «Te odio por hacerme desear esto. Entonces ódiame debajo de mí», respondió Julia antes de tomarla como si fuera la última vez. La noche fue más que sexo, fue una batalla. Gemidos ahogados por el miedo, respiraciones entrecortadas por recuerdos dolorosos, manos que alternaban entre ternura y dominio. Julia quería demostrar que no era solo placer, era conexión, era intimidad en su forma más cruda. Clarisa intentaba resistirse, pero cada embestida, cada toque, cada susurro la hacía desmoronarse más. Y en el clímax, cuando los cuerpos colisionaron con fuerza y ternura al mismo tiempo, sintió algo que no esperaba: alivio. Después, acostadas en el suelo de la sala, con los cuerpos sudados y los corazones acelerados, llegó el silencio. Clarisa miró el techo como quien intenta huir de su propia alma. Julia, con los ojos fijos en ella, preguntó: «¿Todavía juras que nunca volverás a amar?». Ella no respondió, porque en ese momento, en lo más profundo del pecho, una parte de ella ya había roto la promesa. Pero eso, Clarisa aún no estaba lista para admitirlo. Clarisa ya no podía seguir engañándose. El problema no era solo el cuerpo que recordaba, era el corazón. Era el alma que empezaba a inclinarse, contra su propia voluntad, en dirección a Julia. Desde aquella última noche, ya no conseguía dormir sin revivir las caricias, los gemidos, esos ojos oscuros fijos en ella, como si pudieran ver lo que ni ella misma mostraba. Lo peor de todo, Clarisa no extrañaba solo el placer. Extrañaba la voz de Julia antes de dormir, la manera en que decía: «Tranquila, respira», cuando todo parecía demasiado. Y eso, para alguien que había jurado no volver a amar, era demasiado peligroso. Comenzó a evitarla. Dejó de responder los mensajes al instante. Rechazaba las invitaciones, pero ninguna estrategia funcionaba. El nombre de Julia parpadeaba en la pantalla del celular y le revolvía el estómago. A veces bastaba con un simple mensaje: «¿Soñaste conmigo anoche?». Y ya estaba. Una explosión silenciosa dentro de ella. Aún así, resistía, porque sabía que si se entregaba un poco más, caería por completo. Pero lo que Clarisa no sabía era que ya estaba cayendo en picada. El viernes por la noche, Julia apareció en el bar donde Clarisa estaba con compañeros del trabajo. No fue invitada, pero entró como si perteneciera ahí. Mirada firme, vestido negro ajustado, labios rojos y esa aura de peligro que siempre la rodeaba. Clarisa se congeló. Julia se acercó, como quien no le debe nada al mundo. Se apoyó en la barra junto a ella y dijo con voz baja y ardiente: «Estás hermosa, y finges desesperadamente que no me extrañas». Clarisa no respondió. El silencio era el único escudo que le quedaba. Pero Julia se acercó más, hasta que su respiración rozó el cuello de Clarisa. «Crees que puedes huir de lo que sientes, pero tu cuerpo ya me lo dice todo». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió. Clarisa, instintivamente, la siguió. Afuera, en la calle oscura, la tensión estalló. «¿Qué quieres de mí, Julia?», gritó ella, con los ojos llenos de lágrimas. «La verdad», respondió Julia con firmeza, «que admitas que lo quieres, que lo sientes, que lo deseas, que te estás enamorando de mí y te mueres de miedo por eso». Clarisa guardó silencio. Y Julia continuó, ahora con voz más baja, más sincera: «No vine para ser solo un juego, vine para desarmarte y tal vez para ser desarmada también». En ese instante, algo cambió. Julia desvió la mirada, por primera vez vulnerable, y entonces, sin aviso, soltó: «Hay algo que necesitas saber sobre mí, y tal vez eso lo cambie todo». Clarisa entrecerró los ojos. «¿Qué cosa?». Julia dudó, la respiración atrapada en el pecho. «Fui la mujer que rompió el corazón de tu exesposa.
El mundo pareció congelarse. Clarisa sintió que el aire le abandonaba los pulmones. ¿Qué? Fue antes de que ustedes se conocieran, pero yo la conocí. Me involucré con ella y me fui. La rompí. Y luego ella te conoció a ti. La revelación cayó como una bomba. Clarisa sintió el pasado mezclarse con el presente, una línea invisible cosiendo todo lo que pensaba haber superado. Pero lo más aterrador era lo que sentía en ese momento. Porque incluso después de eso, incluso con el corazón desbocado, incluso con el dolor atravesándole el pecho, todavía la deseaba. Y eso era tal vez el inicio del verdadero caos. Clarisa no sabía qué era más difícil de tragar: la revelación sobre el pasado de Julia, o el hecho de que, incluso con la sangre hirviendo de rabia, el deseo por ella seguía latiendo en cada parte de su cuerpo. Intentó alejarse, pero el recuerdo de aquella noche, la manera en que sus cuerpos se encontraron como piezas de un rompecabezas antiguo, se le pegaba a la piel como el sudor después de un sueño caliente. La confesión de Julia la carcomía por dentro. No era solo celos, era traición en otro nivel, un tipo de ironía cruel del destino. Julia había herido a alguien que Clarisa una vez amó, y ahora estaba cosiendo las heridas que ella misma ayudó a abrir, incluso sin saberlo. Los días siguientes fueron de silencio. Clarisa bloqueó los mensajes, borró fotos, evitó lugares donde Julia pudiera estar. Intentó seguir adelante como si pudiera protegerse con frialdad. Pero el cuerpo dolía, el pecho ardía. Por las noches se despertaba sudando, con el nombre de Julia atrapado entre los labios. El deseo no respetaba el dolor, no respetaba la lógica. Era como si su cuerpo supiera que había un punto de retorno, y ella estuviera intentando, en vano, remar contra la corriente. El siguiente viernes, Clarisa se permitió beber de más. Fue sola a un bar que apenas conocía, como quien busca distracción en rostros sin significado. Pero nadie era Julia. Ninguna mirada tenía la misma intensidad, ningún roce evocaba recuerdos. Cerca de las 2 de la mañana, tomó el celular, desbloqueó los contactos y escribió un mensaje que no tuvo el valor de enviar. Pero antes de que pudiera borrarlo, la pantalla parpadeó con una nueva notificación. Era Julia. «Estoy aquí afuera». Clarisa fue hacia la puerta, como si algo más grande que ella la jalara. Ahí estaba Julia, recargada en el auto, vestida de negro, el cabello suelto y la misma mirada. Esa mirada que no pedía permiso, que invadía, que consumía. Antes de que pudiera decir nada, Clarisa la empujó contra el coche. Sus bocas se encontraron como chispas sobre pólvora. No había palabras, solo deseo crudo, rabia y hambre. «Te odio», susurró Clarisa entre beso y beso, clavando las uñas en la piel de Julia. «Ah, entonces, destrózame», respondió ella, con la respiración agitada. El coche se convirtió en campo de batalla. La ropa voló con urgencia. Los gemidos ahogados se mezclaban con el sonido de los vidrios empañados. Clarisa, como si quisiera castigarse y entregarse al mismo tiempo. Y Julia la recibía por completo, gimiendo bajo, con un placer que parecía doler. Las manos se aferraban, las caderas se chocaban, y en medio del sexo más feroz que habían tenido, había un dolor silencioso. El reconocimiento de que estaban rotas y que solo juntas podían soportarlo. Después del clímax, Clarisa apoyó su frente en la de Julia, sudando, jadeando, con lágrimas en los ojos. «Destruiste a alguien que yo amaba. ¿Cómo puedo confiar en ti?» Julia sostuvo su rostro con delicadeza. «Porque ahora, Clarisa, te amo a ti. Y la diferencia es que, por ti, no voy a huir». El silencio que siguió fue denso. Ninguna de las dos se movió, porque sabían que allí, entre el odio y el deseo, estaban haciendo algo que ni el pasado podía destruir. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las rendijas de la ventana del cuarto de Clarisa como si quisiera arrancarla de un sueño que aún ardía en su piel.
Su cuerpo todavía llevaba las marcas de la noche anterior, dedos marcados en la cintura, los labios hinchados, el sabor de Julia aún presente como un secreto dulce entre los dientes. Pero ahora, acostada junto a Julia, viéndola dormir como si el mundo allá afuera no existiera, Clarissa sintió la punzada cruel de la realidad. El pasado de Julia no podía ser ignorado. ¿Y el futuro? ¿Había acaso un espacio posible para ellas? ¿O todo eso era solo una explosión que tarde o temprano dejaría cenizas? Clarissa se levantó despacio. Se puso una camiseta ancha, tomó café sola y encendió el celular. 30 mensajes sin leer. Algunos de amigos, otros de su madre, uno del exnovio de la amiga traicionada, todos comentando el absurdo que habían descubierto. Parecía que, de alguna manera, el mundo se había enterado antes de que ella pudiera aceptar. ¿Sabes con quién te estás metiendo? Cuidado, ella destruye a todos. Esto no va a terminar bien. Clarissa leyó uno por uno con los ojos secos y el corazón cada vez más mojado por dentro. Era como si todo el juicio del mundo estuviera esperando que bajara la guardia para atacar, y aún así, ella quería a Julia. Cuando Julia despertó, encontró a Clarissa sentada en el balcón, mirando la ciudad como si quisiera esconderse de ella. Julia se acercó con una ligereza que no combinaba con el peso que cargaban. ¿Estás bien?, preguntó, intentando tocar el hombro de Clarissa, quien se apartó. Todo está ardiendo, Julia. Y nosotras aquí, como si fuera solo una noche más. No fue solo una noche más, Julia dijo con firmeza. Tú lo sabes. Lo sentiste. Clarissa se levantó, los ojos duros y húmedos al mismo tiempo. Lo sentí. Lo siento. Y por eso duele. Todos piensan que estoy loca, que tú eres el veneno, que me estoy perdiendo, y tal vez tengan razón. ¿Soy el veneno? Julia dio un paso adelante. ¿O soy la única que tuvo el valor de mostrarte quién eres realmente? Las palabras golpearon como una bofetada emocional. Clarissa tembló. La verdad dolía, porque era cierto. Julia no mentía. Ella exponía. Hacía que Clarissa se enfrentara consigo misma. Esa noche, Julia tomó una decisión. Apareció en el bar donde estarían todas las personas del círculo social de Clarissa, incluyendo a la examiga herida, al exnovio y a los amigos que ahora la juzgaban. Todos se detuvieron cuando ella entró. Silencio. La música pareció morir por un instante. Julia caminó hasta Clarissa, que estaba sentada allí, intentando encajar en una vida que ya no le quedaba. «Vine por ti», dijo Julia en voz alta, para que todos pudieran oírla. «Vine para mostrarte que no se trata de lo que ellos piensan. Se trata de lo que tú sientes». Clarissa dejó de respirar. Todas las miradas estaban sobre ellas. Era el juicio colectivo contra el deseo secreto. Era la vergüenza contra las ganas. Era el «mereces algo mejor» contra el «nadie me ha amado así». Y Clarissa se levantó. Con el corazón acelerado, con el rostro ardiendo, tomó la mano de Julia. «Entonces muéstramelo. Muéstrame que vas a quedarte incluso cuando todo esté en llamas». La reacción fue una mezcla de sorpresa y desprecio alrededor. Pero en ese momento, cuando Julia la atrajo por la cintura y la besó ahí mismo, delante de todos, Clarissa sintió que por primera vez en su vida estaba ardiendo por algo que valía la pena. Y entre besos, abucheos y miradas sorprendidas, salieron del bar tomadas de la mano, como quien decide amar a pesar del mundo. La ciudad parecía haberse vuelto contra ellas. Desde el beso en el bar, Clarissa ya no era bienvenida en los mismos lugares de antes. Los mensajes ahora mezclaban lástima, rabia y consejos disfrazados de cariño. Pero esa noche decidió ignorarlo todo. Tomó un abrigo, respiró hondo y fue al apartamento de Julia. No avisó, no escribió, no llamó. Solo fue. Porque a veces el amor no necesita anuncio, solo necesita suceder, incluso cuando el mundo parece estar en colapso. Clarissa llegó frente a la puerta de Julia como quien carga el corazón en las manos. Sus pasos eran temblorosos, pero sus ojos, firmes, decididos, aunque el miedo le latía en el pecho.
Desde que se permitió vivir ese amor, su vida se había puesto de cabeza. Perdió el respeto de colegas, la confianza de antiguos amigos y la paz que le daba la rutina de antes. Pero ninguna de esas pérdidas se comparaba con la idea de perder a Julia. No ahora, no después de todo. Apretó el timbre con un nudo en la garganta, sintiendo el sudor correrle por la nuca a pesar del frío de la noche. Y cuando la puerta se abrió, Clarisa vio la única certeza que le quedaba en la vida. Julia estaba allí, intacta, intensa, dueña de una mirada que sabía cómo desnudar hasta el alma. Solo llevaba una camiseta ancha y el cabello aún húmedo se le pegaba al cuello. No sonrió, no habló. Solo miró a Clarisa con esa intensidad que siempre la desarmaba. Clarisa intentó hablar, pero la voz casi no le salía. «Vine porque ya no quiero huir», dijo en un hilo de voz. «Tengo miedo, Julia, mucho miedo, pero me da más miedo seguir viviendo sin ti». Julia dio un paso adelante, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic. Se acercó lentamente y se detuvo tan cerca que Clarisa pudo oler su piel, ese perfume. El aroma amaderado la hacía olvidar el mundo. La mano de Julia tocó el rostro de Clarisa con firmeza y su tono fue bajo, pero cortante. «¿Tú crees que no me doy cuenta de cuánto te contienes para no entregarte?», susurró. «Soy peligrosa para ti, Clarisa, porque no acepto mitades. Si entras, es para perderte. Y te voy a querer entera». La respiración de Clarisa se aceleró. Ella lo sabía. Lo sabía desde la primera mirada. Julia no era un pasatiempo, no era un alivio, era un huracán, una invitación a la ruina, pero aún así era en ella donde Clarisa quería perderse. «Entonces piérdeme», respondió, con los ojos llenos de lágrimas. «Desármame, rómpeme y vuélveme a armar. Pero no me dejes volver a la vida que tenía antes de ti». El beso que selló esa promesa llegó con una fuerza diferente. No era ternura, era posesión, era deseo crudo y emoción desbordada. Julia la empujó contra la pared del pasillo con el cuerpo pegado, y sus manos ya recorrían a Clarisa como si conocieran cada rincón de su inseguridad y supieran exactamente cómo sanarla. Entre besos intensos tropezaron hasta el cuarto, arrancándose la ropa en el camino, riendo y jadeando como quien necesitaba ese contacto más que el aire mismo. En la habitación, la luz suave de las velas que Julia siempre encendía iluminaba sus cuerpos en movimiento. Clarisa se acostó primero, vulnerable y rendida, y vio cómo Julia se acercaba como una cazadora que había atrapado más que un cuerpo. Había capturado el alma. Las manos de Julia recorrían cada centímetro con precisión cruel y cariñosa, despertando en ella deseos que ni siquiera se permitía sentir. Y cuando sus cuerpos finalmente se unieron, Clarisa lloró. No de dolor, sino de liberación. Nunca la habían tocado así. Nunca se había sentido tan viva. «Prometí que nunca volvería a amar», susurró Clarisa entre gemidos. «Y tú me hiciste romper esa promesa, sin siquiera pedirlo». «Rómpelas todas por mí», respondió Julia con los labios pegados a su cuello. «Y yo te voy a enseñar lo que es ser amada de verdad». Esa noche, más que un encuentro de cuerpos, hubo un pacto silencioso. Clarisa entregó su armadura. Julia prometió protegerla incluso cuando el mundo fuera cruel. Y entre sábanas desordenadas y respiraciones entrecortadas, su relación fue sellada. No con palabras, sino con la intensidad de quienes entienden que el amor, cuando es real, siempre exige coraje. La brisa suave del atardecer envolvía la pequeña casa en el campo. El lugar donde Clarisa y Julia finalmente encontraron el refugio que sus corazones tanto necesitaban. Allí, lejos de un mundo que las juzgaba, pudieron ser quienes realmente eran, sin miedo, sin reservas. Clarisa tomó la mano de Julia, sintiendo el calor que llenaba cada vacío que antes parecía imposible de sanar. Julia la miró a los ojos, con esa intensidad que siempre la hacía sentirse viva
y dijo: «No quiero promesas vacías, Clarisa. Te quiero a ti, de verdad, para construir una vida entera conmigo, con todos los miedos, todas las certezas, todas las locuras que solo nosotras entendemos». Clarisa sonrió, sintiendo finalmente cómo el peso de las viejas promesas se deshacía, reemplazado por un amor tan fuerte que dolía de lo hermoso que era. Respondió con un beso, lento, dulce, cargado de todo lo que habían sentido hasta ese momento. Un beso que selló no solo una relación, sino un pacto de entrega, confianza y esperanza. Esta historia trata de romper barreras, vencer miedos y permitirse amar de nuevo, incluso cuando el corazón dice que no es posible. ¿Esta historia tocó tu corazón? ¿Has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que tuvo que romper promesas para permitirse amar otra vez? Cuéntamelo en los comentarios desde donde estás viendo. Me encantará conocer tu historia. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos llenos de emoción y pasión. El amor siempre encuentra un camino, y aquí vas a encontrar historias que harán que tu corazón lata más fuerte. Hasta el próximo video.